Bueno, muchachos, tenemos otro nuevo programa de Basta. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy contentos porque viene en crecimiento, la gente se empieza a identificar con el programa, que es lo que buscamos, porque hablamos lo que no habla casi nadie. No me animo a decir nadie porque sí hay muchas voces que pueden hablar ciertas cosas, pero son muy pocos y eso es un punto positivo. Bueno, gente, ¿cómo están? La verdad que sí, muy contento por el crecimiento que hemos tenido este tiempo en las redes. Me imagino que antes de asumir Puyaro dijo, bueno, vamos a darle una torta de plata a los medios tradicionales, así dicen y hacen lo que nosotros queremos que digan, entonces la gente, vamos a recibir todo el elogio y la gente nunca se va a poder enterar de las cosas que hagamos por abajo de la mesa. Bueno, como queriendo decir, ya las redes sociales no las podemos controlar, empecemos a dar otra guerra para mitigar por otro lado. Le salió mal porque la gente, al ver que los medios tradicionales tienen un discurso, muchos de los medios tradicionales, no digo todos, pero muchos de los medios tradicionales tienen un discurso que es muy guionado por el gobierno de la provincia, empieza a buscar medios alternativos. Así que mucho de este éxito y mucha de esta fama se lo debemos al gobernador Maximiliano Puyaro. Aparte, algo importante de mencionar es que los bots y los trolls no tienen DNI, por lo tanto no votan en el cuarto oscuro. No entiendo la desesperación del gobierno por falsear números en redes sociales, algo elemental. El tema de los medios es un tema muy sensible porque creo que lo que no es genuino no entra. Claro. Es decir, un discurso que está totalmente guionado no penetra en la población, en el electorado, y creo que el gobierno o lo desconoce o mira hacia otro lado, y los medios hoy no están entrando a la casa de los santafesinos, no son un medio de credibilidad, es por eso que crecen tanto los medios alternativos o comunicadores alternativos a lo que es tradicional en Santa Fe, y creo que nosotros somos la evidencia de que no tener jefe es una de las mejores decisiones que creo que hemos tomado en lo comunicacional, en lo político o en el ámbito que sea. El gobierno de la provincia juega un rol muy malo en este sentido, porque es como que no le importa el comunicador. Entonces yo digo, yo te pago, vos tenés que decir lo que yo te diga, y si no decís lo que yo te digo, no te voy a pagar. Ahí el que se expone es el comunicador, el que está poniendo su capital en juego, su capital, el mayor capital que tiene un periodista es la credibilidad. Si un periodista pierde credibilidad, pierde audiencia, pierde todo. Entonces ahí el que más arriesga es el periodista. En ese sentido nos solidarizamos, porque conozco muchos periodistas muy buenos, pero que están siendo todo el tiempo presionados. Nos solidarizamos con el periodismo en general, que tiene que sufrir desde el inicio de esta gestión este tipo de aprietes y no poder comunicar lo que realmente quieren. Los grandes medios santafesinos ya han perdido toda credibilidad. Nosotros sí, obviamente que nos solidarizamos con los medios y por ahí entendemos que hagan ciertas cosas que por ahí nosotros nos vemos afectados porque algunas veces mienten o lo hacen con cizaña o malicia, pero los entendemos porque ellos son víctimas de abuso. Hoy los medios tradicionales, los periodistas en Santa Fe están siendo víctimas de abuso del poder del gobierno, así que los entendemos totalmente. Y hablando de eso, Charlie, hay un tema que me interesa, que no se habla en los medios tradicionales, pero que en la calle se presiente y que a nosotros nos golpea cada vez más. Por ahí el decrecimiento de la calidad de vida de los santafesinos. Totalmente. Hoy hay unos datos que son muy claros y además nos permite ya contrastar con el gobierno anterior de Perotti para hacer una comparación. Obviamente que esta comparación es obvia porque es el último gobierno pasado más reciente que tenemos. O sea, es mucho más lógico comparar el gobierno de Perotti con el Puyaro que con otros gobiernos, porque hay una lejanía, los datos se han ido transformando. Además, los trabajos se han ido cambiando y lo más parecido a la actualidad es el pasado más reciente que es el gobierno de Perotti. Tengo unos datos que yo no sé si le caerán muy bien al gobierno. Antes que nada, que el gobierno de Perotti estuvo atravesado por un contexto mundial, nacional y provincial muy complicado que fue la pandemia, eso lo sabemos todos. Hoy no existe la pandemia, por lo tanto la lógica sería que hoy estemos mejor que antes y la realidad es totalmente diferente. ¿No estamos mejor? No, según los datos no, según el gobierno sí. Yo vengo a traer los datos que el mismo gobierno da, o sea que el mismo ejecutivo ha volcado. Estos no son datos que nos imaginamos o son sesgados, ni demás. Son los datos que el gobierno da y no los comunica. Claro, son datos oficiales. Miren, vamos a empezar con 3 tipos de datos para comparar los dos gobiernos, que es la cantidad de puestos de trabajo destruidos, empleo formal registrado y la cifra de desempleados en cada etapa de gobierno. Con los puestos de trabajo destruidos durante el gobierno de Perotti, vamos a empezar siempre por la negativa, durante el primer año del mandato en el 2020, cuando ya estaba la plena pandemia, inicio de la pandemia, se experimentó una fuerte destrucción del empleo debido a las restricciones de la pandemia. Digamos, había continuidad de trabajo que estaban totalmente bloqueadas, algunas personas quedaron sin trabajo obligadamente, luego hubo una reactivación económica y se recuperó lo perdido.
y permitió cerrar el periodo de 4 años, es decir, en 2023, con un saldo positivo neto de más de 40.000 nuevos empleos privados en blanco creados. Que al final del gobierno de Perotti se sumaron 40.000 puestos de empleos nuevos que no existían antes. Bien, eso es un dato. El empleo formal registrado alcanzó un récord histórico absoluto de empleo privado registrado en Santa Fe, llegando a los 523.468 trabajadores formales en agosto del 2023, es decir, meses antes de que Perotti deje el gobierno. La cifra de desempleados hacia el cierre de ese ciclo, digamos, en 2023, la desocupación urbana en la provincia cayó, digamos, a los niveles más bajos de la historia en años, sumando menos de 40.000 desocupados totales. Recordemos que se destruyeron 40.000 puestos de empleo y se crearon 40.000, es decir, que se recuperó lo que se perdió, pero se creó mucho más. Los índices oficiales del INDEC mostraron que en el Gran Rosario se redujo su tasa de desempleo al 5,6%, mientras que en la ciudad de Santa Fe la desocupación descendió hasta el 4,8%. Estos datos tendrían que ser todo negativos, sin embargo, fue todo lo contrario. Al final del gobierno de la pandemia en Santa Fe, bajo el gobierno de Perotti, se recuperó todos los puestos de empleo destruidos y más. Se crearon nuevos puestos de empleo. O sea, el que debía ser el peor año para crear puestos de trabajo, se crearon y se recuperaron. Claro, porque hubo como creación de empleo récord, digamos. Ahora, durante la gestión de Puyaro, del 23 al día de la fecha, los puestos de trabajo destruidos, la fuerte recesión de la economía. Algunos dicen que es por culpa del gobierno nacional y por culpa del gobierno provincial. Hay como aguas divididas. Hay un sector también muy grande que culpa a los dos, gobierno provincial y nacional. Le pueden echar la culpa a Milei todo lo que quieran, pero el gobernador Puyaro está ayudando bastante a eso. Totalmente. Porque vos fijate este dato. Desde la llegada de Puyaro se destruyeron, en destrucción neta de empleo, más de 20.000 puestos de trabajo registrados totales. Se destruyeron 20.000 puestos de trabajo. De esa cifra global, el sector privado puro absorbió una caída de 13.300 empleados. Es decir, más de 7.000 empleos que son de la parte pública ligada de forma directa o indirecta. No necesariamente son empleados públicos, sino gente que por ahí tiene trabajo, como puede ser una constructora que hace obra pública y demás, que tiene que ver con el Estado. Y esto afectó principalmente a la industria, escuchen esto, a la industria metalmecánica de consumo interno, talleres manufacturados y el comercio minorista. Es decir, que acá se hicieron mierda los empleos de trabajo, como por ejemplo, a ver, por poner de esta forma, se destruyeron empleos que tienen que ver con empleados de locales, con dueños de pymes, empleados de pymes y demás. O sea, es decir, que la economía más chica se destruyó por completo, prácticamente. Y la reactivación de la obra pública con fondos provinciales impidió un derrumbe mayor. Es decir, que la única salida que encontró el gobierno para no seguir destruyendo empleo es la reactivación de la obra pública con fondos provinciales a través de crédito y toma de deuda. Y esto impidió, digamos, un derrumbe mayor del desempleo, sosteniendo de forma directa unas 40.000 familias. Acá hay algo particular. Parte de esas familias que se sostuvieron con ingreso a través de las obras públicas es la familia de Dolzani, por ejemplo. Vos me sacaste la palabra de la boca porque te estaba por decir eso. Yo sospecho que la obra pública no tiene que ver con la reactivación general que quiere hacer el gobierno de la provincia al trabajo, porque si está destruyendo el trabajo en todos los ámbitos y solo lo intenta sostener con la obra pública, no sigue una lógica eso. Ahora, cuando vos me explicás la obra pública desde la corrupción, como por ejemplo el caso de Dolzani, o desde el sobreprecio de la obra pública, como se hizo cuando se pintaron del color de Unidos toda la autopista Santa Fe-Rosario, ahí se entiende por qué se hace tanto énfasis en la obra pública. No le interesa la reactivación de trabajo, le interesa el sobreprecio, le interesa la corrupción. Totalmente, pero cabe recordar que las 40.000 familias que se sostuvieron de forma directa con la obra pública no es empleo que se creó de nuevo, no son 40.000 familias que obtuvieron un empleo que antes no existía, es decir, se sostuvo. O sea, esto permitió que la cosa no empeore como tenía que empeorar. Y es un empleo con fecha de vencimiento, porque se termina la obra y se termina el empleo. Totalmente. O sea que Acá el próximo gobierno puede enfrentar 40.000 desempleados. Es decir, que estamos en condiciones de decir que el gobierno está maquillando los índices de desempleo con la obra pública, que también tenemos que creer en la palabra del gobierno que son 40.000 familias las que tienen trabajo a través de la obra pública. Y ahora hay otro dato, que dentro del empleo formal registrado, el mercado laboral privado formal se sostiene en torno a los 510.400 trabajadores activos. Es decir, que hay 20.000 familias que perdieron el trabajo desde el final del gobierno de Perotti a la actualidad con el gobierno de Puyaro. Es decir, con el gobierno de Perotti había 20.000 familias que tenían trabajo que hoy ya no los tienen. Trabajo formal.
Claro, Puyaro, después de Perotti, vino a dejar a 20.000 familias sin trabajo. Es un dato demoledor. Es decir, que estábamos mejor en cantidad de empleo con el gobierno de Perotti que con el gobierno de Puyaro. Con el gobierno de Perotti y con pandemia encima. Totalmente. Y la cifra de desempleados, actualmente hay 74.000 personas desocupadas en la provincia. Hay 35.000, y escuchen este dato, porque la diferencia es de 35.000 personas. Es decir, hay 35.000 personas en la actualidad que tenían trabajo con Perotti y quedaron desempleados con el gobierno de Puyaro. Terrible, la verdad que terrible. ¿Cómo uno puede llegar a entender desde la lógica que el pasado, donde estaba la peor situación mundial de país y sobre todo provincial, sea mejor en calidad de empleo que la actualidad? El gobierno provincial culpa a la nación y la nación culpa a la provincia. Sin embargo, los que quieren hacer alianza con la nación es el gobierno provincial. Y yo no entiendo la lógica de Puyaro, donde dice que la culpa del desastre económico, de la recesión, es del gobierno nacional, quiere hacer una alianza con los que están causando que haya más de 20.000 personas y 40.000 familias sin empleo en Santa Fe. Yo la otra vez veía también las declaraciones de una diputada socialista que decía, no es que, a ver, yo por ahí me enfoco mucho en el socialismo, no es que tengo algo en contra del socialismo, para nada. A mí me llama la atención que un espacio político que supuestamente siempre fue progresista y que tenemos muchas políticas para destacar de los últimos 12 años, de repente se haya convertido en un gobierno de derecha, o sea, parte de un gobierno de derecha. Espera, ahí te corrijo, porque ni siquiera es de derecha, porque si vos me hablas de una derecha lógica, de una derecha... A ver, si aplica la Constitución se puede hacer los gobiernos de izquierda, centro y derecha. Ahora, no es un gobierno ni siquiera de derecha, es un gobierno demagogo. No sé si la derecha tomaría esa... Claro, es un gobierno que hace las cosas mal. Bueno, con esa lógica, una diputada socialista, que no vale la pena mencionar, decía, yo no puedo entender cómo algunos diputados del radicalismo pretenden que a Unidos venga la Libertad Avanza. Flaca, o sea, ubicate donde estás parada, digamos. Todo indica que lo que más quieren es unirse con la Libertad Avanza porque están perdiendo la provincia. O sea, si lo ves desde el lado electoral lo vas a entender. Si lo ves desde el lado ideológico, nadie entiende que el Partido Radical, un partido tradicional, un partido que nos ha dado grandes líderes a la Argentina, como Hipólito Yrigoyen, como Alem, como Alfonsín, que han sido tipos progresistas, patriotas, hoy estén pensando en una alianza con Milei. Sería una locura. Sin embargo, es lo que pasa en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero aparte hay otra cosa, hay otra cosa más complicada, que es el gobierno nacional quiere hacer una alianza con los que ellos dicen que son los culpables del desastre económico. ¿Cómo puede ser que Puyaro quiera hacer una alianza con Milei cuando todos sus funcionarios, desde Puyaro para abajo, abiertamente, están en desacuerdo total con el gobierno de Milei? ¿Cómo se explica eso? Lozada salió a hacer declaraciones, volvió a abrir el debate, porque ese era un debate que ya estaba cerrado, el socialismo dijo no, y supuestamente ese debate estaba cerrado. Ahora Lozada volvió a abrir el debate, y no es casualidad, porque el debate lo volvió a abrir cuando Maxi Puyaro la fue a visitar y estuvo, mejor dicho, Lozada vino a Santa Fe y estuvieron recorriendo juntos las obras para que se están preparando para los Juegos Olímpicos. En ese marco, Lozada, al lado de Puyaro, declara que hay que abrirle la puerta a la Libertad Avanza dentro del marco de Unidos. Muy raro, aparte de que si el gobernador Maximiliano Puyaro pensara algo diferente, elija ese escenario Lozada para dar esa declaración. A mí me parece que el que más está interesado en hacer una alianza con la Libertad Avanza es Maximiliano Puyaro. Yo creo que una vez que vos entrás a Unidos, tenés que perder la ideología. Es decir, una vez que entrás, el socialista ya no es más socialista, el radical no es más radical, digamos, entrás y ya entrás en la incoherencia total. Aparte yo tengo un dato tremendo para darte, porque nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo que Unidos se va a romper. De hecho, hicimos una editorial en el programa pasado donde vimos que fuentes cercanas nos dijeron que el socialismo ya estaba pensando en partirse y alejarse de Unidos por la posible alianza con Milei, las contradicciones que existen con la reforma penal, la reforma electoral, entre otras diferencias que tienen. Sería lo más lógico. Totalmente, para mí yo también creo lo mismo. Y te quiero contar algo porque, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que en un programa que hoy Paco, digamos, estaría bien posicionado para ser candidato a intendente? Bueno, lo que me dice esta persona es que hoy está en condiciones, Paco, de estar negociando la interna de la intendencia en la ciudad de Santa Fe. Es decir, que con este dato, digamos, Poletti tendría los días contados como intendente o no tener reelección. Y otro dato que me llega, digamos, es que
nos confirma, digamos, esta fuente, que Paco tiene toda su militancia ya trabajando para una posible gestión de la intendencia. Es decir, hoy el socialismo se está preparando para gobernar la intendencia de Santa Fe, y lo cual es lógico con tu análisis que venía haciendo sobre el socialismo y las diferencias que tiene con el gobierno provincial, pero sobre todo con el nacional, lo cual estaríamos en condiciones de decir que sí, el socialismo es muy posible que parta con Unido luego del Mundial. Esta sería la respuesta de por qué también Poletti le viene lustrando los zapatos tanto a Puyaro en redes y en conferencia de prensa y en todas las oportunidades que tiene, digamos, porque no quiere quedar fuera del tablero. Pero recuerden que uno de los primeros programas que hicimos, antes que se llame Basta el podcast, nosotros habíamos dicho que, que Poletti quería una entrada con la Libertad Avanza a la ciudad de Santa Fe. La Libertad Avanza le dijo que no, y no le quedó otra que insistir con Unido, donde al principio Poletti quería salir de Unido para hacer una alianza con la Libertad Avanza. La Libertad Avanza le dijo que no, y hoy tiene un escenario Poletti donde no está muy claro su rol con una continuidad o no de la intendencia. Pero además estaba muy confiado Poletti en que otro partido, sea la Libertad Avanza o no, le iba a dar una entrada, y todos le dijeron que no. Claro, y aparte él contaba con que le transfieran esos votos que hoy Unido no tiene en la capital, que obviamente ha perdido con la gestión que están haciendo. Así que hoy en día Paco está armando los equipos técnicos, los famosos equipos técnicos, los estaría armando Paco para prepararse para la intendencia. Totalmente. Y yo creo que doy una opinión personal, fuera de lo político, fuera de lo comunicador. Yo creo que es una gran decisión, y creo que está yo creo que está manejando la situación de forma muy correcta, porque Paco está haciendo algo que no lo he visto en otros políticos, que es cuando uno tiene la intención de asumir o pelear un cargo como ser una intendencia. Generalmente primero lo que priorizan son la cantidad de votos, y cuando llegamos al poder vemos qué hacemos. Y acá la lógica es distinta. Paco está armando sus equipos técnicos y se está preparando para gobernar la intendencia, sin contar de que gane o no la interna y luego las elecciones. Bueno, él está confiado de que los votos los tiene, así que lo que está armando son los equipos para sostener esos votos. Claro, pero no es tan solo que Paco está confiado, es que todas las encuestas muestran que Paco está por arriba hoy en intención de voto sobre Poletti. Hoy, de todos los candidatos que tienen Unido en la capital, Paco es el favorito. Hoy Paco sería intendente. Sí, totalmente. Sí, yo creo que también a Paco lo buscan, porque yo veo mucho que no es tanto él el que está buscando a la gestión provincial, sino que lo buscan para los actos, lo buscan para hacer videos, lo buscan para... Y por ahí no sé si le suma tanto a Paco mostrarse al lado de Puyaro, o por ejemplo comerse algunos sapos como el de Dolzani, que recordemos que es compañero en la bancada, en la Cámara de Senadores, y aparte es compañero de bloque, y él no puede decir nada de ese tema, pero los santafesinos lo ven a eso. Entonces yo creo que Paco hoy en día está tratando de romper relaciones, ¿viste? Como cuando estás con una novia que sabes que por ahí se puede armar líos si se termina la relación. Entonces estás tratando de terminar la relación lo más sana posible para dar un paso de costado. Bueno, creo que Paco está en esa encrucijada de tratar de alejarse de a poco, pero de la forma más ordenada posible. Yo iría a la inversa. Yo creo que hoy Paco, dentro de Unido, para todos los que hoy no traccionan voto, para todos los dirigentes, funcionarios que tienen una muy mala imagen y creo que tienen saldo negativo en las urnas, hoy Paco sería como el agua para lavarle la cara a esa gente. El problema es que gente como Dolzani u otros personajes nefastos del gobierno no van a sufrir esa lavada de cara a través de Paco. Es decir, Paco no puede lavar la cara a ningún candidato. Lo que sí puede hacer Paco, digamos, es traccionar su propia imagen y acrecentar la cantidad de votos que hoy las encuestas muestran que tienen una gran intención de voto, y en positiva es el candidato mejor posicionado de la capital de la ciudad de Santa Fe. Pero en esa lavada de cara, ¿vos crees que Paco, también una pregunta personal, vos crees que Paco no puede salir lastimado, que sus votantes, digamos, los tiene fijos y que puede trasladar esos votos a un gobierno provincial, o que en esa jugada Paco puede perder algunos votos y salir algo lastimado? Mira, con toda la reforma electoral, yo lo que sí te puedo decir, porque yo lo he visto en otros casos, en otras provincias, es de que Paco va a retener la cantidad de votos. Creo que es de hecho, las encuestas muestran el candidato mejor valorado en la ciudad de Santa Fe, pero yo no creo que él traccione votos para arriba, es decir, para el gobernador, porque él tiene algo que tiene Paco, a diferencia de todos los que son posibles caras a candidatos, a intendente acá en la ciudad de Santa Fe, es que Paco lo que tiene es trabajo territorial y tiene dirigentes territoriales, y los dirigentes territoriales de Paco hablan por él. Doy fe de eso, conozco muchos dirigentes territoriales que responden al socialismo y precisamente a Paco, que laburan muy, pero muy bien el territorio, porque en este sentido me saco el sombrero con Paco. ¿Por qué?
no es que estamos haciendo propaganda de Paco, sino que estamos reconociendo por ahí errores y virtudes. Aparte, creo que queda más que claro las diferencias que tenemos con el gobierno provincial. Tal cual. Estamos reconociendo errores y virtudes. Y en las virtudes del actual senador se puede destacar que siempre se rodeó de gente inteligente. Viste que el político tradicional siempre quiere lamebotas y gente que respondan sin chistar a nada, digamos. Y después se queja porque el equipo no lo acompaña. Bueno, hermano, si son la gente que vos le quites. Bueno, en este sentido, Paco es al revés. Paco por ahí tiene gente capacitada, tiene gente inteligente, tiene gente con trayectoria de militancia y comprometida, convencida de por qué hace lo que hace, y eso le suma muchísimo a Paco. Bueno, a mí, en lo personal, cada vez que nosotros damos pálidas para el gobierno provincial, yo en lo personal, ya fuera del comunicador, fuera de todo, yo sí tengo que reconocer que la gente que lo rodea a Paco, yo conozco personalmente, sobre todo, mucha gente que trabaja codo a codo con Paco, que es gente honesta y gente de trabajo, digamos. No estaríamos hablando como en el caso de Dolzani, o sea, la gente de Paco es otra cosa, y yo creo que en el análisis profesional, yo creo que Paco consolida los votos, es una persona que tiene potencialidad, es decir, puede crecer para arriba, no a los costados, y esto es la diferencia. Crecer para arriba significa aumentar los votos en esa figura. Crecer hacia los costados significa volcar votos hacia los demás. Paco no puede volcar votos hacia los demás, de hecho las encuestas lo que muestran es que Paco no tiene traslado de voto hacia otra figura, sí sobre él. Para mí el crecimiento de Paco va a ser en él como figura. Yo no lo veo a Paco de quedarse en Unidos y que la libertad avanza también entre en el espacio. No lo veo haciendo una interna con la libertad avanza o yendo a una lista con gente de la libertad avanza. O sea, no sé cómo confluirían ahí socialismo y liberalismo. Al mismo tiempo que Paco empezaba a aparecer en un montón de lugares, también los principales medios que generalmente dicen cosas en favor de la provincia empezaron a apuntar a la ciudad de Santa Fe y empezaron a sacar también declaraciones polémicas de Poletti. Era casi como muy sutilmente tirarle algún tipo de responsabilidad al intendente de la ciudad y que no está pasando por su mejor momento. Entonces cuando vos encendés media mecha, después veías los comentarios y la gente lo destruía. Pero eran como muy tendenciosos, pero no apuntándole directamente, sino con cierta sutileza. Entonces yo ahí dije, algo está pasando en Santa Fe, porque jamás se atreven a poner en duda la gestión de nadie, digamos, de la provincia, y sin embargo están poniendo en duda la gestión de Poletti. Entonces digo, la ciudad no está pagando a ningún medio de comunicación, o desde provincia le están soltando la mano y están diciéndole a la ciudad, dale tranquilo. O el gobierno sabe de que Paco tiene altas chances de gobernar la intendencia, le soltaron la mano a Poletti y están sosteniendo a Paco para que el socialismo no parta con Unido. También sería una buena lectura. Es una lectura muy buena, sí. O sea, vos decís que fue un intento, un mensaje a Poletti de decirle, flaco, vos la intendencia es para Paco. Y yo creo que también no le perdonan esas conversaciones que tuvo con la Libertad Avanza en ese amague de quedarse o huirse, que él se puso un precio muy alto y no estaba valiendo tanto. Totalmente. Bueno, tengo algunos datos también para que comparemos, porque siempre viene la pregunta luego del desempleo, luego de las internas, es cómo estamos con las pymes y las empresas. Tengo unos datos que estoy seguro que tampoco estos datos le va a gustar al gobernador, es obvio. Y al ministro, recordemos al ministro de Producción, Gustavo Puccini, que supuestamente Santa Fe es la única provincia pujante en este contexto adverso nacional. Nosotros tenemos un balance neto de empresas y pymes de la provincia de Santa Fe en comparación del gobierno de Perotti con el gobierno de Puyaro. Y escuchen esto, la gestión de Omar Perotti finalizó su mandato con un saldo positivo. Recibió la provincia con unas 40.500 empresas activas tras la fuerte reactivación económica en el 2022 y en el 2023 y entregó la gestión en diciembre del 2023 con un récord de 50.729 empresas empleadoras registradas en la provincia. Ahora, viniendo del peor contexto económico a nivel país y mundial y también provincial, se supondría que el gobierno de Maxi Puyaro tendría que mejorar estos números, sin embargo no es así. La gestión de Maximiliano Puyaro registra un saldo negativo con el cierre neto de 3.073 empresas. El stock provincial descendió de 50.729 empresas activas a 47.653 empresas activas, producto de la recesión del mercado interno nacional y provincial. Es decir,
que nosotros, a grandes rasgos, tendríamos más de 3.000 empresas que cerraron desde que se fue Perotti al día de la fecha del gobierno provincial. Y recordemos que es una de las provincias, si no es la que mayor desempleo generó en comparación con el resto de las provincias del país. Entonces, volvemos a la misma pregunta. No es solamente Nación, porque el gobierno provincial le echa la culpa a Nación, el gobierno nacional le echa la culpa a los gobernadores. Es algo en conjunto, digamos. Ninguna de las dos gestiones está generando nuevos puestos de trabajo y mucho menos se está poniendo en valor el sueldo que no alcanza, básicamente. Lo único que se actualizó fueron las tarifas. La tarifa de agua, la tarifa de luz, eso es infaltable, eso se actualizó. Ahora, los sueldos no se actualizaron, los puestos de trabajo tampoco crecieron a un nivel comparado con el que crecieron las tarifas. Bueno, y además también, comparando el 2025 con el 2026, también creció fuertemente el desempleo joven. Ese también es otro dato muy importante. Bueno, es que los datos que acabamos de dar sobre el tema de empleo y desempleo vienen a explicar eso. Nosotros recordemos que uno de los datos fue la destrucción de empleo con sectores que tienen que ver fuertemente con las pymes y los locales y demás, que son literalmente todos los locales que cierran todos los días en Santa Fe, en Rosario y en distintas ciudades de la provincia. Bueno, ahí está la explicación de por qué no hay empleo joven. Gonza, vos traías un temita para charlar hoy. Los tarifazos, los precios de las tarifas, los ajustes, etcétera, de aguas santafesinas y todo lo que tiene que ver con el agua, pasaba por Puyaro. Bueno, nosotros dijimos eso, y esto en realidad no es normal que todo esto pase por un gobernador, porque normalmente debería pasar por el directorio de aguas santafesinas y ahí van eligiendo, bueno, van midiendo a ver cómo pueden cobrar la tarifa, cuánto cuesta, cuánto es el monto, lo van poniendo, etcétera. En teoría, el directorio de aguas santafesinas sirve para saber cuánta obra se va a hacer, cómo se tasa una obra, cuánto se va a aumentar o no de tarifa, porque la mesa directiva está armada para eso. Claro, exactamente. Por eso es una mesa directiva. Si vos tenés una mesa directiva y no hace eso, son puestos políticos nada más y no sirven para otra cosa. O sea que es una mesa directiva que no dirige nada. Claro, exactamente. Y eso es lo que estamos teniendo hoy en día. ¿Y por qué? Porque durante el gobierno de Puyaro se sancionó una ley de emergencia, que es la ley 14.272, que lo que dice es que declara justamente la emergencia en el servicio público de agua potable y saneamiento. Esta ley facultó al Poder Ejecutivo para redefinir el funcionamiento de la empresa, ajustar los costos y establecer nuevos regímenes tarifarios. O sea, básicamente lo que hizo esta ley y lo que viene a hacer es darle una especie de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para decidir en lugar del directorio. Lo que normalmente lo decide el directorio, ahora lo decide el Ejecutivo. Tema tarifas, tema costos y todo lo que tenga que ver con las decisiones del directivo de Aguas Santafesinas. El directorio prácticamente, por más que esté quien esté, pasa a ser como un puesto político porque en realidad hoy en la práctica no decide nada. Por eso justamente el directorio, que normalmente se debe conformar por 5 miembros, hoy en día tenemos 3, que son lo mínimo que tiene que haber para que Aguas Santafesinas funcione. A raíz de esto también se firmó un decreto, que es el decreto número 2773, que es una reforma de estatuto, que básicamente lo que dice es que el Tesoro va a dejar de financiar las obras que haga Aguas Santafesinas. El superávit depende directamente del tarifazo. Claro, exactamente. O sea, nosotros ya lo venimos presenciando, pero lo que vamos a ver de ahora en adelante, todos los meses, es justamente un tarifazo continuo, que ya lo venimos viviendo, que en Aguas Santafesinas todos los meses viene aumentando. La boleta siempre viene con un recargo de más por el tarifazo y de hecho te lo vienen diciendo. Va a aumentar un 15%, va a aumentar, y eso viene a raíz de todo también lo que explicamos el programa pasado. Por ley, el Tesoro debe financiar las obras de Aguas Santafesinas, o sea, toda obra que haga Aguas Santafesinas lo debe financiar el Tesoro, no la empresa. Este decreto viene a contradecir eso y a decir que ahora en adelante se tiene que hacer cargo Aguas Santafesinas de las inversiones o las obras que quiera llevar a cabo. Qué raro un decreto que tape una ley, ¿no? O sea que Puyaro contradice su propio decreto. A ver, pasa que si o se contradice o si no tiene que admitir que él y todo el equipo de Aguas Santafesinas, todo su tarifazo,
no se utilizó para poder hacer inversiones en realidad. O sea, es admitir que no hizo inversiones o contradecirse, pero decir, bueno, hicimos inversiones con esto, pero se contradice con todos los dichos que dijo anteriormente. Yo creo que ellos tienen cajas por todos lados, tienen caja en la EPE, tienen caja en la lotería, tienen caja en la caja de jubilaciones, les faltaba la caja de aguas. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer una cajita, un chanchito en agua? Bueno, metemos tarifazo, no invertimos en obra, decimos que es para obra y esa plata queda para nosotros. Pero aparte, cuando vos te pones a ver más detalladamente y lo empezás a analizar, te das cuenta que no tiene sentido las cosas que firman o que hacen con las inversiones que hay y cómo se mueve la plata, porque no tiene sentido que, por ejemplo, un decreto salga en 2024, que haya una ley que te dice que el Tesoro tiene que financiarlo, que el decreto te diga que lo tiene que financiar la empresa y que después cuando sale el superávit de la empresa te da que son 604 millones y no te alcanza ni para hacer la obra mínima de aguas, ni para hacer ni siquiera una inversión, ni para pagar sueldos, nada. O, a ver, cuando la red de agua necesita una obra, ¿quién hace la tasación y la investigación de eso? ¿Lo hace la provincia o lo hace la mesa directiva? En teoría debería ocuparse la mesa directiva de Aguas Santafesinas, que para eso está. Lo está haciendo el gobierno. Por eso nosotros decíamos el programa pasado que todo pasaba por Puyaro. Hoy en día todo lo que tiene que ver en cuanto a Aguas Santafesinas pasa por Puyaro. Básicamente, Renato Gigliotti está ahí por estar, o sea, es más que nada un puesto político que le han dado, pero en realidad no pasa ni por ella ni por Enrico. Pasa sí o sí por el Ejecutivo, por la cabeza de Puyaro. Lo importante que es estar preparado para asumir un cargo de esos como la dirección de Aguas Santafesinas, la dirección de la EPE, que tienen tanta importancia en la vida diaria, en el día a día de los santafesinos. No es lo mismo poner a cualquier persona, no es lo mismo poner a una persona que no esté preparada que a una que esté preparada. Así que Maxi, elegí bien la próxima a quién poner al frente de los servicios de los santafesinos. Bueno, hay un tema que se instaló en la última semana, sobre todo porque define el futuro de los santafesinos y el futuro del esquema electoral de los próximos años, que es la ley de reforma electoral. Digamos, la disputa empezó a pasar dentro de las distintas expresiones políticas que tienen distintas visiones de cómo tiene que configurarse el mapa electoral para el año que viene. Y ahí empezamos a ver los primeros encontronazos dentro de Unidos, porque uno piensa que la bancada de Unidos va a ir toda junta, y sobre todo teniendo en cuenta de que el socialismo tiene mayoría en diputados. Dentro de Unidos tiene mayoría, hay mayores legisladores socialistas que radicales o de otros partidos. Entonces, esta ley depende mucho también de lo que proponga el socialismo. Y hasta ahora siempre en todas las leyes fueron acompañando lo que decía el gobernador. El gobernador proponía algo y eso se hacía. Ahora se plantó el socialismo y dijo, no, nosotros vamos a sacar nuestro propio proyecto de reforma electoral y que el radicalismo saque el suyo. El radicalismo tiene un proyecto bastante conservador, te diría que muy cercano a lo que fue la ley de lemas en su momento. No son comparables una con otra, pero digo, a la hora de medir cuál es de todos los proyectos el más conservador, sin dudas, sin ninguna duda, el proyecto que presenta el radicalismo es el más conservador de todos. El radicalismo lo que propone es eliminar cualquier minoría que no se adecue a los pactos que se arman entre los grandes partidos. O sea que literalmente es correr del medio a todos los partidos que no quieren ser parte del oficialismo. Esos bloques independientes, como era el de Amalia o como es el FAS, ya no existirían más. Lo que quiere es terminar con las minorías, que ellos puedan arreglar un paquete de leyes y tengan que hablar con 2 o 3 expresiones y no más. O sea que nos quieren llevar a un esquema parecido al de Estados Unidos, donde hay bipartidismo absoluto. Ellos lo que sueñan. Ellos sueñan con que haya radicalismo o peronismo, digamos. Es su sueño que la gente tenga que elegir entre esos dos. No lo pueden hacer. Por eso siempre están con el discurso del antikirchnerismo. Por eso Lozada sale a decir, armemos un gran frente antikirchnerista. Entonces, de un lado estarían los antikirchneristas y del otro lado estarían los kirchneristas. Pero nunca se le ocurrió así un frente pro trabajo, pro empleo, pro actividad. Nunca van a pensar en el crecimiento del empleo, nunca van a pensar en bajar los impuestos. Y esto es lo que quiere el proyecto del radicalismo, que haya las menos expresiones posibles y grandes bloques de partidos tradicionales y arreglan lo que no arreglan en las bancas,
que después en definitiva se termina votando. Total, ellos saben que tienen mayoría, digamos, saben que la ley se define puertas adentro, lo que vote el resto importa poco, y eso habla también de la calidad democrática que hay hoy en la legislatura santafesina. Que hoy se ha vuelto, en vez de ser un lugar democrático, se ha vuelto una escribanía del gobernador. Es increíble que un solo partido o un solo frente se junte para ver qué ley van a sacar. Y los otros, digan lo que digan, no tienen voz ni voto, porque la verdad que no interesa si votan a favor, en contra, si ellos tienen mayoría. Las leyes se discuten en los escritorios de Unidos. Nosotros ya hemos tenido experiencia acá en la provincia a nivel nacional que todo lo que muestran como un relato único, los gobiernos que estructuran su relato de forma verticalista son los que menos salen beneficiados electoralmente. Entonces, hoy, por ejemplo, ¿a quién le vamos a adjudicar el que le hayan sacado durante más de 2 años y medio la plata del bolsillo a los jubilados? A Unidos. ¿Por qué la votaron ellos? Bueno, pero sin ir más lejos, el tema del tarifazo en el agua que estamos hablando es toda culpa de Unidos. Porque si Unidos, por ejemplo, no hubiese votado esta ley de emergencia, nosotros estaríamos yendo en contra del directorio de Aguas Santafesinas. Pero esto tiene totalmente que ver con Unidos. No hay otro culpable. Se va también a discutir otra ley que me llamó mucho la atención cuando la vi, que es una iniciativa del senador Felipe Miklik, que habla de discursos del odio. Frenar discursos de odio y multar a las personas que tengan discurso de odio tanto de forma pública como en redes sociales y hacerlas hacer un curso para cambiar esos discursos de odio. El INADI santafesino. No, es que ni siquiera el INADI, porque de última el INADI tiene reglas claras que van en contra de la discriminación. Acá lo que se intenta es silenciar a las voces disidentes. De todas formas, te quieren mandar a la policía, te quieren poner sanciones. Ellos quieren silenciar a toda voz que opine algo en contra de este gobierno. ¿Pero ellos qué gobiernan? ¿En Santa Fe o en Corea del Norte? ¿Están en Santa Fe o están en Cuba? ¿Dónde? ¿Están preparados para hacer los cursos? Y lo peor es que te lo maquillan diciendo que son discursos de odio y que ellos están en contra de discursos de Pero odio. aparte otra cosa, judicialmente, ¿quién define qué es el odio? ¿El gobierno? ¿El ejecutivo va a definir qué es lo que es odio? ¿Odio hacia quién? Porque, a ver, vamos a la lógica. Odiar la delincuencia está bien. Odiar los abusos sexuales está bien. Odiar la pedofilia está bien. El gobierno no tan solo hizo una escribanía de la legislatura, sino que ahora quiere legislar los sentimientos de la gente. Estamos en condiciones de decir que próximamente Puyaro va a sacar la ley de la felicidad, donde si vos no sos feliz en la provincia de Santa Fe, podés ser multado, podés ser detenido, podés ser allanado si no sos feliz. Si no sos feliz, vas a ser multado y te van a hacer un curso, vas a tener que hacer un curso obligado para hablar de la felicidad que es Santa Fe. Esto me hace acordar a cuando Alberto Fernández creó el Nodio, que actuaba igualmente, exactamente igual a esto. Vos, había un discurso que supuestamente era de odio y te mandaban a hacer un curso. ¿Cómo No sé salió Alberto Fernández en las elecciones? No, bueno, sí. Ay, Puyaro cree que va a salir distinta la... O sea, Alberto Fernández terminó en España, Puyaro va a terminar en... Puyaro va a terminar en el infierno. O sea, si hubiera justicia en la provincia de Santa Fe, Puyaro tiene que terminar en su propia cárcel que él denominó el infierno. acompañado de Dolzani, si puede ser. Pero bueno, vamos a los proyectos de cada partido. El PJ presentó un proyecto que para superar las PASOs tenés que superar el 1,5% de los votos válidos. El PJ dice que no hay que modificar ese piso electoral que es del 1,5% de votos válidos en la PASO. El socialismo opina lo mismo y también el Frente Amplio por la Soberanía opina lo mismo. O sea, hay dos formas. La primera es contar el 100% de los habitantes, ponerle que están habilitados a votar, y la otra es de los que fueron a votar, que ese sea el 100%. Claro, esas son las dos formas. Por una cuestión lógica, te diría, vos los porcentajes los tenés que sacar sobre los votos válidos, sobre los que fueron a votar. ¿Cómo lo vas a sacar sobre el padrón si ni siquiera sabés si están todos vivos del padrón? Es como ir a contar desempleado al cementerio. De ahora a 4 años para atrás se murió un montón de gente, digamos, va a contar esa tasa de desempleo también. El socialismo quiere mantener como está ahora, digamos. Sí, el socialismo, el justicialismo y el Frente Amplio. No quieren tocar el piso. No quieren tocar el piso en las PASO, estamos hablando de las PASO. ¿Sabes quién quiere tocarlo? La UCR, el radicalismo, que dice que de ese 1,5% se tiene que contar sobre todo el padrón, o sea, sobre los que pueden acceder a la elección en el padrón. Es decir, que el radicalismo quiere contar los votos de los muertos también. Porque vos decís, ¿cómo vas a contar el 1,5% del padrón si en el padrón deben figurar 3 millones de personas y termina yendo la mitad o a veces menos? Pero no me parece tan ilógico que el radicalismo vaya a buscar los votos al cementerio. Sí. Hay muchos radicales que
que hoy está el muerto. Se quiere hablar de un piso para el reparto de bancas, es decir, un piso para pasar las generales. O sea, un voto mínimo para entrar a competir el reparto de banca. Un voto mínimo para entrar a competir. Para pasar los pasos sería. Tal cual, tal cual. El peronismo presentó 2 proyectos porque se ve que hay internas. Digamos, está el grupo de los senadores que responde a Trasferri, etcétera, y después hay otro grupo que... Responde más como Monteverde, Perotti, una cosa así, sí, ¿no? responde más también está Lucila de Ponti, hay otro grupo que se armó en diputados. Pero sí es un peronismo más cercano a sus raíces, que propone nuevos umbrales sin una cifra cerrada. Entre un 3 y un 5% del piso de los votos contados, de los votos válidos. Eso proponen que se discuta entre el 3 y el 5%. El 3% de los votos de la gente que va a votar, ese 3% es menor en número al 3% de todos los habilitados. Claro, por supuesto. Entonces, lo que propone este grupo de diputados es un 3% de los votos válidos. En realidad propone entre un 3 y un 5, deja abierta la discusión, entre un 3 y un 5 sobre los votos válidos. El peronismo tradicional propone entre un 3 y un 5, deja la puerta abierta, que se discuta. Eso me parece piola, de no cerrar un número y decir, bueno, debatamos el porcentaje. Después, otro peronismo, digamos, que es el que ejecuta el poder con el látigo, la billetera, que es el senador, que te dice, no, tiene que ser el 5 para arriba. Es el proyecto más conservador que hay. O sea, esa propuesta es la más conservadora de todas. Esa propuesta de ese peronismo es más parecida a la de Puyaro, o sea, estarían más cerca de Puyaro que del peronismo tradicional. Bueno, el radicalismo propone lo mismo. O sea, y ahí te das cuenta ciertos acuerdos que hay entre el peronismo y el radicalismo, que esos dos bandos, que son los más tradicionales, es decir, la vieja política, la famosa casta que escuchamos estos últimos años tanto, bueno, está ahí, está en el núcleo del peronismo y en el núcleo del radicalismo, que quieren el día de mañana que haya un sistema a los Estados Unidos donde la gente decida o soy peronista o soy radicalista. Ellos extrañan la pelea Perón-Balbín, ellos extrañan el bipartidismo y no quieren nuevas expresiones. Lo que quieren es que la gente decida, bueno, o voto el peronismo o voto el radicalismo. Pum, se terminó. Siempre hay terceras y cuartas opciones. ¿Por qué eliminar las terceras y cuartas opciones? Sí, ellos obviamente no lo van a decir, nunca lo van a blanquear públicamente, pero al proponer el 5% del padrón total, estás prácticamente diciendo que no querés que haya otra fuerza más que 2 fuerzas que disputen. Y así se van alternando en el poder las mismas caras de siempre. Ese es el sueño de algunos senadores del PJ y de algunos radicales. Sería como que los viejos políticos se quieren quedar con la política. Como no obtienen el poder por el voto y por las urnas, lo quieren obtener por la fuerza, violando la Constitución. Por eso me atrevo a decir que ellos quieren que sea del padrón total, porque eso disminuye las probabilidades de las minorías. No podés nunca acceder a la política con este tipo de leyes. Indirectamente están proscribiendo a minorías o proscribiendo a nuevos espacios. ¿Qué propone el Frente Amplio por la Soberanía sobre el piso para el reparto de bancas, o sea, para las elecciones generales? Directamente eliminar cualquier piso. Quien supere las PASO ya compite, ya tiene como la autoridad para representar a un sector de la población. O sea que el piso ya lo superaste, no tenés que volver a superar otro piso, que eso sería proscriptivo. Y lo que propone es que, de acuerdo a la cantidad de votos que saca cada fuerza que superó las PASO, se reparta por sistema DONT. Si vos llegaste a un solo diputado, que haya un solo diputado por tu fuerza. Es que con ese sistema no le conviene al oficialismo porque si necesita el 2/3 para aprobar un proyecto, con la cantidad de diversidad o multiopciones que va a haber en la Cámara de Diputados y Senadores, va a ser muy difícil tener una escribanía. Bueno, después hay otras cuestiones que también se plantean en la nueva ley electoral que tienen que ver con la boleta única. Siguiendo una lógica de coherencia, los proyectos más conservadores vienen de la mano de los senadores del PJ y del radicalismo. Serían los proyectos más antidemocráticos, vienen de la mano del partido que trajo la democracia de regreso a la Argentina. Distintos proyectos. Por un lado, hay un proyecto que mantiene las 5 boletas, una por categoría, así tal cual. En esto comparte los diputados del PJ y también comparte el socialismo, de mantener las 5 boletas, una por categoría. Y después hay un proyecto que presenta el FAS, que dice también mantener las 5 boletas por categoría, pero prohíbe expresamente el voto electrónico en la urna. En cualquier momento puede haber un decreto que habilite a un voto electrónico y que esto puede modificar el resultado de las elecciones, entonces quiere dejar por ley que se prohíba el voto electrónico. A ver, el sistema que tiene Santa Fe hoy de boleta es
muy barato, o sea, creo que no se puede hacer algo más barato que lo que se está haciendo, porque es una sola hoja, vos marcás, tildás. El recuento es muy fácil, por eso la cantidad de fiscales que hay en una mesa o en una escuela acá en Santa Fe son muy pocas. Provincias como Tucumán, donde tienen listas, sábanas, colectores y todo lo demás, por mesa, no por escuela, por mesa tenés no menos de 30 fiscales sentados. Ellos lo que quieren hacer es, aparte de concentrar todo el poder, modificar y ser tendencioso en los resultados, y algo que, por ejemplo, vos mencionaste con el tema de inteligencia artificial, lo mismo va a ser con las empresas. ¿Qué empresa va a ser la que se va a encargar del voto electrónico? Bueno, en Argentina ya se contrató, digamos, para el recuento de votos en 2027 una empresa israelí. Para nada tendencioso. Tendenciosa, digamos. Bueno, ¿y en Santa Fe? Y en Santa Fe todavía no se sabe quién se va a hacer eso, pero lo que advierte el FAS es eliminemos el voto electrónico, sigamos con el sistema papel, lapicera y las 5 boletas que estamos teniendo, que funciona, digamos, hay que decirlo. Fuimos la primer provincia que adquirió boleta única y recién el año pasado se habilitó a nivel nacional. O sea, hubo un periodo de prueba de 10 años, una cosa así, donde se comprobó que la boleta única funcionaba y funcionaba muy bien, y 10 años después la Nación lo toma. Bueno, en ese sentido fue muy progresista en su momento el socialismo, que fue quien lo impuso a este sistema, que se le tenía mucho miedo porque se tenía miedo a los personalismos. El voto electrónico solamente se justifica, yo soy programador, sé de lo que estoy hablando, tener los resultados más rápido posible, digamos, cuando tenés un sistema muy complejo de voto. Acá no hay un sistema complejo en el conteo de los votos. O sea, es una boleta, conta quién fue tildado y fin de la historia. Sí. No hay nada más seguro que tener la tilde en una hoja de alguien que ha votado. Y aparte, otra cosa, es imposible, literalmente, hacer fraude en las elecciones de Santa Fe con este sistema. No se puede. El voto electrónico es muy posible que sí. Tampoco pueden alegar el uso del papel, porque es totalmente escaso el papel que se usa para los votos y comparado con la importancia que tiene, lo que puede definir, la verdad que es muy barato, es fácil de contar, rápido y es barato. Hay una frase que dice lo que funciona no se toca, y parece que Puyaro todo lo que funciona, que le va contrario a las elecciones o a sus decisiones o gustos personales, quiere romper. Pasa que ese es el tema, lo que funciona a él no le funciona electoralmente. Pero lo que funciona para transparentar la democracia y para hacer más democrático la provincia, a él no le funciona porque claramente no es democrático y claramente quiere imponer sus condiciones. ¿Qué propuso el radicalismo? Quiere reducir de las 5 boletas a 2 boletas, es decir, que haya una boleta provincial y una boleta municipal. Esto es, le llaman ellos casillero de lista completa, pero traducido a criollo es la famosa lista sábana, digamos. Vos ves la cabeza del gobernador, votás y todo lo que viene atrás, adentro. O sea, puede ir un violador, un asesino, un delincuente. Todo. Vos votás a uno y toda la casta que viene atrás de ese, adentro. ¿Por qué no hacen una ley donde, no sé, en un mazo de carta español, el que saque la carta más alta gana la elección? Claro. O sea, ¿para qué voy a votar, boludo? No, pero aparte, la ingeniería, cómo se rompieron la cabeza para tratar de asegurar de que haya la menor calidad democrática posible, lo pensaron, a ver, ¿cómo podemos descender los niveles democráticos de la provincia? Bueno, estos son los proyectos que... Quieren romper el único sistema que funciona en todas las provincias de Argentina, el más del 40% de la provincia de Argentina, hay sospecha de fraude en todas las elecciones. Santa Fe es la única que no tiene sospecha de fraude de nada. ¿Cómo puede decir que puede haber fraude cuando, no sé, Saúl ha sido el concejal más votado frente a la lista del presidente de la nación? Claro. ¿Cómo puede cambiar ese sistema? Es el sistema que lo llevó a tener más de 1 millón de votos a Maximiliano Puyaro en su momento. O sea, quiere cambiar el sistema que a él le fue exitoso en su momento. Pasa que con ese proyecto vos podés meter a los Dolzani, podés meter a toda esa muchachada que si vos lo ves son impotables. Acaba de dar en la tecla Gonza. De esa forma, Puyaro puede llevar al delincuente más delincuente que exista en Santa Fe o en otro lugar y nadie va a saber. Porque ¿quién va a interpelar a los candidatos? Y otra cosa, con esto anula el debate entre senadores y diputados antes de las elecciones. Porque ¿para qué van a debatir si el que arrastra el voto del senador o diputado es el gobernador? Si es la única cara que se ve. Aparte te asegura la escribanía dentro del gobierno, porque si vos decís, yo voto gobernador, me gusta el gobernador, pero el senador que propone el gobernador no me gusta, voy a votar a otro senador. Con esto no podés. Si votás al gobernador, votás al senador y diputado. ¿Por qué Puyaro quiere esconder la cara de sus candidatos a senadores y diputados? Porque hay muchos Dolzani, ya te lo respondo, hay muchos Dolzani. Hay un Dolzani que nosotros
recién estamos investigando y estamos sacando a la luz, pero hay muchos Dolzani escondidos que cuando salgan a la luz, el gobierno va a estar en graves problemas. Para mí se sentaron en una mesa y Dolzani le dijo, che, ¿y cómo hago yo para entrar? Porque quiero entrar en estas elecciones, y ahí sacaron este... Sí, la verdad que es inexplicable. Además, ya hay 2 puntos que son clave. El piso de las PASO y la boleta única, en donde todos están de acuerdo, menos el radicalismo. Y además vos me decís, bueno, el radicalismo no está de acuerdo porque está proponiendo algo jugado, algo, la verdad, O algo superador. superador, demasiado transparente. No está de acuerdo porque está proponiendo lo más conservador, cosas que ya se comprobaron que no funcionan. Eso está proponiendo el radicalismo. O que funcionan en países como Corea del Norte, amigo. Claro. Eso, ni siquiera es conservador, porque de última me puedo decir, bueno, algo conservador que ya viene de hace rato, pero esto es algo que directamente es un... Es como el presidente de Corea del Norte que sacó el 99,9% de los votos. Hubo uno que no lo votó y desapareció a la semana. Puyaro está empeñado en romper la democracia. El proyecto de PJ no incluye una reforma específica sobre el financiamiento en los proyectos difundidos. O sea, el PJ dice, No me meto en esta discusión. no me meto en esta discusión, dejemos todo como está, a lo sumo veo qué hago con los proyectos de los otros. Por supuesto, el radicalismo tampoco lo toma, dice que es un tema que no es un eje central del proyecto. Y también el Partido Socialista dice que no es un eje central. El Partido Socialista deja trascender que buscará incorporar ideas de financiamiento en la negociación. Las 3 fuerzas más importantes de la provincia no les interesa hablar de ese tema. O sea, no le interesa de dónde venga el dinero. El financiamiento de las campañas, que es algo crucial en la campaña, en teoría es el órgano más sensible de una campaña política. Que dicho sea de paso, Esper está procesado por el financiamiento de su campaña. Los grandes problemas de corrupción han surgido por el financiamiento de la campaña. Tendría que ser el eje central de esta reforma electoral. Bueno, el Partido Socialista, el Partido Justicialista y el Partido Radical no lo tocan a ese tema. ¿Quién es el único que lo toca? El Frente Amplio por la Soberanía. Es el único proyecto con eje propio que prohíbe aportes de personas jurídicas. ¿A qué se refiere con personas jurídicas? Empresas, sindicatos, ONGs, gobiernos extranjeros, porque aunque no lo crean, muchos gobiernos extranjeros financian las campañas en las provincias también, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias, sobre todo en las provincias que tienen recursos que le pueden servir a intereses extranjeros. Como ser minería, tierras a disposición. La hidrovía. Tierras fiscales. La mal llamada hidrovía. Concesionarias de servicio público y de juegos de azar. El proyecto también, además de limitar el financiamiento, lo que dice es, le pone un tope a las personas físicas de cuánto pueden aportar. Ah, bien, o sea que está bueno eso, digamos, para decir, bueno, tienen un límite de plata para manejar una campaña, porque también, a ver, sería muy desleal, o sea, sería una competencia desleal que un candidato, por ejemplo, maneje un volumen de plata de 20 millones frente a uno que maneja 1.000 millones, por ejemplo. Bueno, de hecho eso es lo que pasó en las últimas campañas. Teníamos el gobierno provincial manejando en plata en blanco 800 millones por campaña y se dice que en realidad la plata total llegó a superar los 1.500 millones y después tenías otras fuerzas que manejaban 3 millones, 4 3 millones, 10 millones como sumado máximo. a que el gobierno provincial tiene todo el aparato de comunicación a disposición, tanto de los medios como oficiales de la provincia. O sea, hay una competencia desleal explícita. Totalmente desleal. Entonces le pone un tope a las personas físicas y además pide que se cree un cuerpo de auditores y un portal permanente de transparencia electoral. Es decir, que estén todo el tiempo controlando cómo se usan esos fondos y que haya fondos públicos que se repartan en los candidatos que superan las PASO de forma equitativa. La historia política argentina nos ha demostrado, por ejemplo, que es verdad que los empresarios, la actividad privada, no son el enemigo, pero aparecen en la causa Cuaderno, aparecen en la causa de Esper, aparecen en las causas de corrupción más grandes de la historia política argentina. De hecho, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, en algún momento sobre el gobierno de Menem, que ha sido el que institucionalizó la corrupción, uno de los puntos más criticados del gobierno de Menem ha sido el financiamiento político, donde nosotros hemos tenido causas en Argentina, y de ese paso, Menem no fue preso porque se ató los fueros hasta el día de su muerte, y fue justamente por eso. ¿Quién financiaba las campañas de Menem? Además, también recordemos que cuando Menem hizo todo el desastre que hizo, lo primero que arregló fue la reforma electoral. Totalmente. Porque ahí está el eje de la cuestión, digamos, ese famoso acuerdo que tuvo con Alfonsín. El Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos. Bueno, el Pacto de Olivos, el tema central que tocaron fue la reforma electoral. A partir de la reforma electoral, Menem construyó
todo su imperio porque sabía las reglas del juego y sabía cómo manejar esa regla del Hizo juego. la gran Puyaro, porque antes no existía la reelección para presidente, puso la reelección y achicó el mandato de 6 a 4 años Hace 4 años. con una reelección posible. Puyaro es el menemismo que tenemos en la provincia de Santa Fe. Puyaro representa el menemismo de la provincia de Santa Fe. Le falta volar una ciudad y estamos... Sí, en cualquier momento. En cualquier momento, porque hay ciudades que están muy comprometidas. Y después también está el tema de la autoridad y la justicia electoral. El PJ dice que la Secretaría, los que tienen que actuar son la Secretaría Electoral, que es manejada por el Poder Ejecutivo, más un fuero contencioso administrativo que lo regule. Pero después el socialismo de esto no habló públicamente. Lo que dice el Frente Amplio por la Soberanía es que tiene que haber un tribunal electoral independiente, que no dependa del Poder Ejecutivo. Porque es una justicia, la justicia debería ser independiente. Lo que propone el PJ es básicamente el que lo controle el propio Poder Ejecutivo junto con el Poder Judicial. Lo que propone el FAS es un tribunal electoral independiente con un juez designado por concurso. O sea que cualquiera se puede anotar, cualquier ciudadano se podría anotar en el concurso, salir designado por concurso y que sea juez de un tribunal electoral totalmente O sea que independiente. esto es meritocracia pura porque, o sea, sería el juez una persona que tenga la mayor calificación dentro del resto. Y asegura, además de independencia, una cierta competencia también para ejercer. O sea, una persona que saca un puntaje alto está totalmente capacitado sin importar la ideología que tenga. Ahí ya no hay discusión. Bueno, recordemos que a Puyaro no le gusta mucho de esto del mérito. ¿Por qué? Porque antes los jueces, cuando competían para distintos cargos, te aparecía el puntaje que sacó cada juez, cada postulante a juez, digamos. Bueno, Puyaro ahora directamente le sacó el puntaje y tienen que decidir a dedo. O sea que Puyaro puede elegir a alguien que aprobó con 4, con 10, con 9. O sea, no vas a saber nunca porque no sabe el puntaje. No vas a saber nunca porque no sabe los resultados y él va a elegir a dedo quién le gusta más. Bueno, lo mismo quiere hacer más o menos con el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque quieren crear un nuevo organismo con competencia exclusiva por los partidos más la Secretaría Electoral Permanente. Es decir, que crear un organismo que sea solamente para trabajar en los partidos políticos, que obviamente va a depender del Ejecutivo, más la Secretaría Electoral, que también depende del Ejecutivo. Es decir, que básicamente los que controlan las elecciones es el Poder Ejecutivo. Ellos, a todo esto, lo que me asombra a mí es que están convencidos de que van a reelegir y que van a gobernar 30 años, porque están dándole superpoderes al Ejecutivo de una forma que el día de que pierdan las elecciones, se les puede venir todo en contra. Por eso ellos quieren asegurarse este paquete de leyes, porque en el caso de que pierdan las elecciones, quieren perderla con fuego amigo, quieren perderla con los muchachos que están de acuerdo en un montón. Pues si te pones a ver los proyectos de ley, hay mucha coincidencia entre la parte más tradicional del PJ y el radicalismo. Entonces, si hay un intercambio de poderes, que sea entre amigos, entre los muchachos. Claro, si se tienen que comer el golpe, que no sea tan duro y que vaya despacio. Claro, y que vaya con fuego amigo. Bueno, creo que tenemos todo dicho de cómo va a seguir Santa Fe en manos de este gobierno. Pero bueno, yo creo que no tengo más nada por decir porque es impresionante. Es una locura, la verdad que lo que quieren hacer con el tema de elecciones, la reforma esta, 100% norcoreana. Muchas gracias por estar del otro lado y bueno, síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, y con la información del día a día y la información verdadera, totalmente objetiva, sin jefes, te tiramos la posta.